Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a hablar sobre la suma de monomios y polinomios. Cuando nosotros hablamos de un monomio, es la unión de un número con alguna letra o alguna incógnita. Y cuando hablamos de polinomios, va a ser la unión de todos estos monomios, que te recuerdo que es la unión de un número y una incógnita. Aparte de esto, la incógnita puede tener un exponente y este exponente tiene que ser un número natural, tiene que ser un número positivo y entero. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto en la parte teórica de monomios y polinomios. Pero ahora lo que vamos a hablar es cómo se pueden sumar estos términos o se pueden restar. ¿Sí? Entonces, según tu guía, te dan varios ejemplos, ¿no? Te dice, ¿qué tal si nosotros tenemos X longitud de alguna cuerda o de alguna distancia, etcétera? Y a eso nosotros le podemos designar X al cuadrado, le podemos designar X al cubo, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué sucede si nosotros compramos una cuerda cuya longitud equivale 3 veces a la longitud de X? Si nosotros queremos representar 3 veces la longitud de X, eso lo vamos a hacer mediante 3X. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si cuyo precio es de 2 soles el metro? Entonces, a esos 3X nosotros le podemos multiplicar por 2, ya que por cada metro va a ser 2 soles. Y si tenemos en un total de 3X metros, al multiplicar eso nos va a dar 6X. ¿Por qué nos va a dar 6X? Porque lo que operamos en una expresión de este tipo, solamente es multiplicar este 3 por 2, que nos va a dar 6, y esta X que va a estar acompañado a nuestra respuesta. Lo mismo podemos hacer acá en el siguiente ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un tablero que vaya a tener 2X metros cuadrados? ¿Cómo lo podemos tener ahí? Y nosotros tenemos que el precio es de 12 soles el metro cuadrado. O sea, vamos a hallar un total al multiplicar 2x al cuadrado multiplicado por 12. 2x viene a ser de la superficie y los 12 que tenemos acá sería de del precio que nosotros podamos tener. Y acá sucede lo mismo. Si yo quiero multiplicar 2x al cuadrado por 12, los únicos números que se multiplican sería el 2 por 12, 24, y esta incógnita que tiene x al cuadrado acompañaría a nuestra respuesta, dándonos como una respuesta 24x al cuadrado. Entonces, esta manera de operar es muy sencilla. Por otro lado, también podemos expresar, si nosotros queremos eh, expresar, supongamos, metros cúbicos, ¿no? Si hablamos de metros cúbicos, nosotros vamos a tener que poner x al cubo, ¿sí? Como bien te dice acá, x al cubo nos podría representar alguna superficie de volumen, ¿no? Y te dice que el precio es en soles por cada litro, ¿no? O sea, es de 2 soles por cada litro. Entonces, eso también lo podemos resaltar ahí. Y aparte te dice que el costo total sería pues de 200 o 2000 metros cúbicos, el resultado de todo esto, ¿no? Porque acá entre los paréntesis nos dice que en total el metro cúbico vendría a ser 2000 soles. Ahora, es muy diferente cuando nosotros hablamos solamente de un litro de vino, o hablamos de un metro cúbico de vino. El metro cúbico de vino va a ser mucho más grande, ¿no? Entonces, nuestra multiplicación de hacer 2000 por x al cubo nos va a dar un total de 2000x al cubo. ¿Sí? Entonces, multiplicamos los números, que en este caso el coeficiente de x al cubo sería 1, multiplicado por el 2000, nos va a dar 2000x al cubo. Entonces, así nosotros podemos darnos cuenta cómo se multiplican estos monomios, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando tienes una suma? Como en el caso que tienes acá, ¿no? Tienes una representación de 50 más 6x más 24x al cuadrado más 2000x al cubo. Acá no, nosotros no lo podemos descomponer, no los podemos reunir, no los podemos agrupar, porque no tienen la misma parte literal.
Entonces, para que dos polinomios o tres polinomios o dos o tres monomios se puedan sumar, se puedan restar, tienen que tener la misma parte literal. Si es que no lo tienen, entonces no los podemos sumar. Y no solamente que tiene que tener la misma parte literal, sino que esa parte literal también tiene que tener el mismo exponente. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, si te piden sumar este polinomio, quedaría tal y como está, ya que cada uno de estos términos tiene diferente parte literal. ¿Sí? Entonces lo vamos a dejar ahí. Pero vamos a suponer que tenemos que este 50 va a ser 50x. Y te dicen resolver la siguiente expresión. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que sumar eso de ahí, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como hemos quedado, para sumar polinomios, estos polinomios tienen que tener la misma parte literal. Y en este caso, los que son o tienen la misma parte literal van a ser los siguientes términos, que los voy a resaltar en un momento. ¿Sí? Entonces, si hemos cambiado de variable este 50, estos dos términos tienen la misma parte literal. Ambos tienen x y x. Entonces, al tener la misma parte literal, esos dos números o esos dos términos se pueden sumar. Esos dos polinomios se pueden sumar. ¿De qué manera se van a sumar? Se van a operar los términos o los coeficientes que están representados por números. Por ejemplo, 50 más 6x. Entonces, 50 más 6 vamos a obtener 56. Y a eso nosotros le vamos a añadir el coeficiente, la incógnita que tenían ambos términos. Entonces, reduciendo nos quedaría 56x más 24x al cuadrado más 2000x al cubo. Esa sería una manera de resolver. Pero ¿qué pasa si es que nosotros no tuviéramos acá x? Tuviéramos, supongamos, x al cuadrado. A ver, ya está. ¿Qué pasa si yo tendría 50x al cuadrado más 6x? A ver, vamos a ver. Ya está. ¿Qué pasa si yo tuviera que resolver esa expresión, ¿no? Donde tengo 50x al cuadrado más 6x más 24x al cuadrado más 2000x al cubo. Entonces, tenemos que resaltar los términos que tengan la misma parte literal. Y en este caso, los términos que tienen esa parte que es igual a la parte literal, vendría a ser este 50x al cuadrado más 24x al cuadrado, teniendo x al cuadrado y también x al cuadrado. Entonces, si nosotros queremos sumar todo ese término, tendríamos lo siguiente. Como hemos visto, los únicos que se van a operar van a ser los que tengan la misma parte literal. Entonces, sumaríamos 50 más 24. Eso nos daría un total de 74x al cuadrado más 6x más 2000x al cubo. Entonces, es así como nosotros vamos a ir operando estos términos que a lo largo de tu guía se van a estar presentando. ¿Sí? Entonces hay que recordar eso. Para que dos polinomios se puedan sumar o restar, tienen que tener la misma parte literal. Y así nosotros vamos a ir resolviendo los ejercicios de tu guía. Acá también te está dando un ejemplo parecido. Te está dando que los tres términos tienen diferente parte literal, así que no se pueden agrupar más, no se pueden reducir más, no se pueden sumar, y lo dejaríamos tal y como está. Bueno, esta parte también te indica, ¿no? Si nosotros tuviéramos que sumar algunos polinomios, también tienen que tener la misma parte literal. Y recordemos que la parte literal va a estar representado por letras incógnitas, ¿sí? Y los coeficientes siempre van a ser números enteros. Ahora acá te está dando, nosotros vamos a repasar esta parte para hallar la suma de estos polinomios, ¿no? Entonces, nosotros al tener una suma, vamos a tener sumandos y eso resultado nos va a dar una suma. Nosotros podemos tener A más B, ¿sí? A más B. Pero en este caso, A más B
como tienen diferente parte literal, no se pueden sumar y se dejaría así nomás. Pero también podemos tener el caso donde B sea negativo, ¿sí? Donde B sea negativo. Ahí lo podemos tener. Entonces, como son B, A y B son diferentes incógnitas, tampoco se podría agrupar, ¿no? Solamente los dejaríamos así. En esta parte hay que tener en cuenta esto de acá que está resaltado. Sumar una cantidad negativa equivale a restar una cantidad positiva al valor absoluto, ¿sí? Si nosotros tuviéramos algún término que sea positivo y a eso le vamos a sumar un término que es negativo, en realidad lo vamos a restar. Y esto lo podemos demostrar por la regla de signos que habíamos visto en aritmética, ¿no? Nosotros habíamos visto que al momento de operar más por más nos da un signo positivo, menos por menos también nos da positivo, más por menos es negativo y menos por más también nos va a dar negativo. Si nosotros recordamos esto, vamos a darnos cuenta de esta operación. Y si nosotros tenemos que sumar números que tengan diferente signo, en realidad estos números se van a restar. Y números que tengan el mismo signo, estos números se van a sumar. ¿Sí? Así que no te preocupes porque esto lo vamos a repasar cuando hagamos los ejercicios de tu guía. Seguido de esto te está dando algunos ejemplos, ¿no? Si te pide sumar 5A, 6B y 8C, como estos tres términos tienen diferente incógnita, diferente la parte literal, entonces al sumar lo dejaríamos tal y como está, porque no hay algún término en común que se pueda agrupar. Simplemente se deja así como está. Después de esto, te está pidiendo sumar este término de acá, ¿sí? Entonces te está pidiendo sumar 3 al cuadrado b, 4ab al cuadrado b, 7ab cuadrado más 6b al cubo. Entonces, si nosotros queremos sumar este término, tenemos que reconocer qué términos tienen la misma parte literal. Y por ejemplo, acá podemos ver que 4ab al cuadrado, 4ab al cuadrado, tiene la misma parte literal que 7ab al cuadrado. O sea, esos términos se pueden sumar, ¿no? Y si nosotros sumamos 7ab al cuadrado más 4ab al cuadrado, vamos a obtener 11ab al cuadrado, como podemos ver acá. Por otra parte, los términos común que tiene 3 al cuadrado b es la misma que tiene esta parte de acá. ¿Sí? Entonces podemos sumar 3 al cuadrado b más ab al cuadrado. Si a nosotros nos ponen solamente esta expresión, tenemos que recordar que el coeficiente que va a tener va a ser 1. Entonces, al sumar 3 más 1, nos va a dar 4 al cuadrado b. ¿Sí? Entonces, acá estamos sumando solamente los coeficientes y estamos poniendo la misma parte literal. Si hablamos de este 6b al cubo, como no hay otra expresión que tenga un b al cubo, bajaría tal y como está acá. Entonces, tu resultado de sumar todos esos términos sería 4 al cuadrado b más 11ab al cuadrado más 6b al cubo. Entonces, es muy sencillo sumar estos polinomios. Solamente tenemos que darnos cuenta que tengan la misma parte literal. Sumamos o restamos los coeficientes y ponemos la misma parte literal. Sigamos revisando entonces tu guía. Si te piden sumar 3a más menos 2b, ¿sí? Vamos a tener la siguiente expresión. Vamos a tener 3a más, dentro de un paréntesis, menos 2b. Y era acá donde yo te decía hace un momento que tenemos que recordar la regla de signos. ¿Qué pasa si yo multiplico más con menos? Ese resultado era negativo, ¿no? Más por menos nos va a dar menos. Entonces tu expresión te quedaría en 3a menos 2b. Entonces eso hay que tener en cuenta porque también lo vamos a resolver en los ejercicios que hagamos después. ¿Sí? Después te da otro ejemplo, te dice sumar 8a menos 8b menos 15a más 9b menos 7c más 8. Entonces, la operación donde estamos expresando que se van a sumar sería 7a más menos 8b más menos 15a más 9b más menos 7c más 8.
Y acá nosotros vamos a multiplicar signos acá, en estas partes que yo estoy resaltando, ¿no? Aquí está, y esta es la tercera. Entonces vamos a multiplicar más por menos. Al multiplicar más por menos nos va a dar menos 8b. Al multiplicar más por menos nos va a dar menos 15a. Y al multiplicar más por menos nos va a dar menos 4c. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos deshecho los paréntesis, tenemos que agrupar términos semejantes. Por ejemplo, si yo tengo que agrupar este 7a, lo haría con este 15a. Pero podemos ver que tienen signos diferentes. Este 8a es positivo, tiene un signo más. Entonces, cuando nosotros tenemos signos opuestos o signos diferentes, estos términos se van a restar. Y al momento de restar 15 menos 7 nos va a dar 8. Y se ponía el signo del mayor. Entonces, el signo del mayor sería negativo, por eso tu resultado sería menos 8a. Después de eso, podemos operar este menos 8b, lo podemos operar con este más 9b. Entonces acá sucede lo mismo, como tienen términos de diferentes signos, estos términos se van a restar. Entonces 9 menos 8 nos va a dar 1. Ese 1 lo podemos poner ahí y después ponemos el signo o la parte literal que tenía. Pero como son números que tienen diferentes signos, se pone el signo del mayor. Por eso es que te da más 1b o solamente más b. Este menos 4c no tienen con quién operarse y este 8 tampoco, es por eso que baja y tu resultado te quedaría en menos 8a más b menos 4c más 8. ¿Sí? Entonces, acá está repitiendo lo mismo que te estaba diciendo. Para poder operar, para poder agrupar, reunir términos o polinomios, estos polinomios tienen que tener la misma parte literal. Y los únicos que se van a operar serían los coeficientes. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a restar? ¿Sí? O vamos a tener la operación de la sustracción. Lo que vamos a hacer es multiplicar signos. Y acá vamos a ver un ejemplo. Te dice, de menos 7 le vamos a restar 7. Entonces, a este menos 7 nosotros le vamos a restar. Acá estaría la operación que vamos a hacer. Menos 7 con menos 4 se sumarían, ¿no? Entonces nos daría menos 11. Esta sería tu respuesta. Por tener números con el mismo signo, estos números se suman y se mantiene el signo que tienen ambos. Por eso te da menos 11. Y si queremos demostrar por qué, si esta ecuación está bien desarrollada, la manera sería pasar este 7 al otro miembro y pasaría sumando. O sea, tendríamos 11 más 7. Eso te va a dar menos 4. Entonces, la operación estaría bien. ¿Sí? Después de eso vamos a tener lo siguiente. Te dice restar 4b de 2a. O sea, a 2a nosotros le vamos a restar 4b. Por eso la manera de expresar eso sería 2a menos 4b. Entonces hay que saber reconocer a qué le vamos a quitar la cantidad que nos vaya a pedir el problema. Es muy diferente que nos digan de menos 4 le vamos a restar 7 a que nos digan restar 4b de 2a. Cuando nos hablan de 2a o de menos 4, tenemos que partir de eso. A esa cantidad nosotros le vamos a restar algo, ¿sí? Entonces, eso hay que considerar el orden de cómo vamos a poner en nuestras operaciones. Entonces, de menos 4, o sea, a ese menos 4 nosotros le vamos a restar 7. Y si nos dicen restar 4b de 2a, o sea, a este 2a nosotros le vamos a restar 4b. Seguido de eso te está dando algunos otros ejemplos donde te dice, ¿no? Por ejemplo, restar 4 al cuadrado b de menos 5 al cuadrado b. Entonces acá podemos ver que el primer término es el término que nosotros vamos a restar. ¿A quién le vamos a restar? Le vamos a restar a este menos 4 al cuadrado b. Entonces tendríamos que poner acá menos 5 al cuadrado b menos 4 al cuadrado b. Entonces, este sería el orden que nosotros vamos a ubicar estos términos. Ahora, para ver si se pueden operar, tienen la misma parte literal. Acá tenemos al cuadrado b y acá también tenemos al cuadrado b.
Entonces esos términos se van a poder sumar. Nosotros sumaríamos los coeficientes. O sea, operaríamos el menos 5 con este menos 4. Por tener signos iguales, estos términos se van a sumar. 5 más 4 nos va a dar 9. Y por tener el mismo signo, ese signo se mantiene para la respuesta. O sea, sería un término negativo. Y así hay otros ejemplos, como también te está dando acá en tu guía, ¿no? De 7 le vamos a restar menos 4. O sea, a este 7 nosotros le vamos a restar menos 4. Entonces, el orden sería así como está en tu guía, donde se va a operar este signo negativo por este signo negativo. O sea, se van a multiplicar. Y nosotros al multiplicar menos por menos nos iba a dar un signo positivo, o sea, nos iba a dar más. Entonces, 7 más 4 nos daría 11 como respuesta. ¿Sí? Hay que tener en cuenta este procedimiento. De 7 le vamos a restar 4, o sea, a ese 7 nosotros le vamos a quitar menos 4, ¿sí? Le vamos a restar menos 4. Pero al multiplicar menos por menos nos da más, entonces sería 7 más 4, en total nos va a dar 11. Después de eso te está dando otro ejemplo que dice, de 7x al cubo y a la cuarta le vamos a restar menos 8x al cubo y a la cuarta. Entonces sucede lo mismo, ¿no? A este término nosotros le vamos a restar menos 8x al cubo y a la cuarta. Entonces acá también los términos o los signos se van a multiplicar y menos por menos nos va a dar más. Seguido de eso, podemos darnos cuenta que la parte literal de estos dos términos es el mismo. Tenemos acá x al cubo, y al cubo, x al cubo, y al cubo. O sea, tienen la misma parte literal. Y al tener la misma parte literal, estos términos se pueden agrupar. Y para agrupar los términos o los números que vamos a sumar sería ese 7 con este 8. Y 7 más 8 nos daría 15. Y a este 15 le vamos a poner la misma parte literal que tienen los otros dos términos. O sea, nuestro resultado sería 15x al cubo y a la cuarta. Seguido de eso, podemos tener acá otra expresión, ¿no? Donde los términos que se van a sumar o se van a restar sería menos 1/2 AB, le vamos a restar menos 3/4 AB. ¿Sí? Entonces, a este término le vamos a restar este término de acá. Y acá nosotros también podemos ver que tenemos una resta de menos por menos. Y menos por menos nos va a dar un signo positivo al momento de multiplicar. ¿Sí? Esto utilizando la regla de signos. Seguido de eso, lo que vamos a hacer es sumar este menos 1/2 con este 3/4. Y al sumar esos dos términos nos daría 1/4 de AB. ¿Sí? Entonces, se operan estas fracciones y nos daría 1/4. Y a ese resultado nosotros le agregamos la parte literal que tenían los otros dos términos que estamos operando. Y bueno, eso es todo lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder resolver y operar estos polinomios o monomios. Te vuelvo a recordar, ¿no? Para sumar o restar estos polinomios tienen que tener la misma parte literal. Si nosotros empleamos bien este concepto, vamos a poder resolver cualquier ejercicio. Y a esto nosotros tenemos que agregarle la regla de signos, tenemos que agregarle cuando dos términos o cuando dos números tienen el mismo signo, se van a sumar, y cuando tienen signos opuestos, se van a restar. Entonces, a continuación vamos a resolver los ejercicios de tu guía. Ya está. A continuación tenemos los problemas de tu guía y vamos a resolver el ejercicio 1. Y el ejercicio 1 te dice lo siguiente. El polinomio que podemos ver ahí en tu guía es de grado 4. ¿Sí? Entonces, al decirnos que es de grado 4, nos está indicando que el mayor exponente que puede tener la parte literal va a ser igual a 4. Entonces, el polinomio que nosotros tenemos ahí es un P de X, donde X va a ser la incógnita, y el término que tenemos es raíz cuadrada de 7, X elevado a la 1 más M, ¿sí? El segundo término es más la raíz de 6 multiplicado por X
y el exponente es 2 más m, y el tercer término es raíz de 5, y acá tenemos m más 4. ¿Sí? Entonces te está pidiendo cuál va a ser el valor de m, sabiendo que todo este polinomio va a ser de grado 4. Entonces, muy sencillo, como ya te había dicho, el mayor exponente que nosotros podamos tener va a tener que ser igual a 4. Entonces, si nosotros comparamos los exponentes, acá nosotros tenemos m más 1, 2 más m y 3 más m. Si nosotros tenemos que reconocer cuál de estos exponentes sería el mayor, nos quedaríamos con ese de ahí, porque es 3 más m, acá solo es 2 más m, y acá solamente es 1 más m. Es por eso que vamos a elegir ese tercer exponente. Entonces, habíamos dicho que el mayor exponente iba a ser igual a 4. Por eso, 3 más m tiene que ser igual a 4. Este 3 lo vamos a pasar al otro lado, al segundo miembro, y como tiene un signo positivo, pasaría a restar. O sea, tendríamos 4 menos 3. Y esta resta nos va a dar 1. O sea, el valor de m va a tener que ser igual a 1. Es así como hemos hallado el valor de m. Entonces, volvemos a repetir la explicación. Si te dice que el polinomio es de grado 4, el mayor de los exponentes de las variables tiene que ser igual a 4. Entonces, esta parte, que es el mayor exponente, m más 3 sería igual a 4, el 3 pasa a restar y m te va a quedar como el valor de 1. ¿Sí? Es así como hemos resuelto el ejercicio 1. Seguido de eso vamos a resolver el ejercicio 2, que te dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes sumas de monomios es correcta? Entonces, si nosotros explicamos acá en la guía, te dice la primera proposición, te dice, ¿no? 3x al cuadrado más 2x al cuadrado más bx al cuadrado. Eso va a ser igual a 7b al cuadrado, sabiendo que b es un número mayor a 30. O sea, podría ser el 31, 32, 33, etc. Si nosotros reemplazamos acá el valor de 31, o sea, en vez de b ponemos 31, si nosotros sumamos esos términos, tendríamos que sumar el 3, el 2 y el 31. Y al sumar 31 más 2 tenemos 33. 33 más el primer término que es 3, tendríamos 36. Y no nos daría 7x al cuadrado. Entonces, esta proposición sería falsa o sería incorrecta, ya que no se va a cumplir. ¿Qué pasaría si tenemos en la segunda proposición, tenemos 7x al cuadrado más 2x al cuadrado más 5x al cubo? Entonces, este x al cubo es diferente a que nosotros tengamos un x al cuadrado. Si esos dos términos son diferentes, no se van a poder agrupar. Entonces, no nos daría 14, no nos daría 14 x al cubo, ya que solamente tenemos un término que es 5x al cubo. Entonces no se podrían agrupar porque los términos de la parte literal son diferentes, entonces esa también estaría falsa o estaría incorrecta. Pero si nosotros analizamos esta parte de la tercera, tendríamos 5x al cuadrado más 5x al cubo más 7x al cubo. Acá vuelve a repetirse lo mismo, ¿no? Este x al cuadrado que podemos ver ahí, este 5x al cubo y este 4x a la cuarta, no son los mismos términos, tienen diferente exponente. Entonces, esta operación no se podría dar ya que tienen diferente parte literal. Entonces, esto también sería falso. O sea, ninguna de estas operaciones se podría o estarían correctas. Entonces, tu respuesta sería la alternativa I. ¿Sí? Entonces, recuerda, para que se puedan operar estos polinomios, tienen que tener la misma parte literal. Y si no lo tuvieran, entonces no se van a poder operar y se mantendría tal y como están, así con los signos o incógnitas que puedan tener. Bueno, seguido de eso vamos a resolver el problema
4. Y el problema 4 te dice lo siguiente. El problema 4 te dice, vamos a sumar, ¿no? Dos monomios. Y estos monomios van a ser los siguientes. Nosotros vamos a sumar un ax al cuadrado y al cubo. Ya se va a sumar con un bx al cuadrado y y al cubo. ¿Sí? Y esto te va a resultar igual a 2c x al cuadrado y al cubo. Y te dice hallar o indicar el valor de a, donde el valor de a es el siguiente. Te está pidiendo a más b más 7c, esto dividido entre 9. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que hacer un análisis de estos valores que nos da el ejercicio. Si te dice que este término se ha sumado con este para darte todo esto de acá, tenemos que darnos cuenta en la parte literal. Acá tenemos x al cuadrado y al cubo. Acá también tenemos x al cuadrado y al cubo. Y tu resultado también tiene x al cuadrado y al cubo. Eso quiere decir que estos coeficientes que están representados por letras, sumando a más b va a ser igual a 2c. ¿Sí? Entonces, al tener la misma parte literal, quiere decir que estos coeficientes que están representados por letras se han sumado, se han agrupado. Es como si nosotros tuviéramos acá 2x al cuadrado más 3x al cuadrado. Si nosotros tenemos la misma parte literal, que es x al cuadrado y x al cuadrado, los términos o los números que se suman serían los coeficientes. O sea, se sumaría 3 más 2, nos va a dar 5. Y a este resultado nosotros le vamos a colocar la misma parte literal. Eso es lo que estamos haciendo, o esta es la manera de cómo tenemos que analizar esta expresión. Entonces, los que se sumarían sería a más b, sería igual a 12. Y ese dato lo vamos a poner por esta parte de acá. Vamos a borrar este ejemplo. Y vamos a poner lo siguiente, vamos a poner que a más b va a ser igual a 12. Seguido de eso vamos a reemplazar este valor que hemos hallado, que lo vamos a poner así, lo vamos a reemplazar en esta parte de acá, ya que a más b es lo que nos están pidiendo y nosotros hemos hallado un equivalente para a más b. Entonces, a más b va a ser igual a 12. Este 12 nosotros lo vamos a reemplazar acá. 12 más 7c dividido entre 9. Si nosotros sumamos 12 más 3c, tienen la misma parte literal. Entonces, se van a poder sumar. Entonces, 2 más 7 nos va a dar 9. Y a ese 9 nosotros le acompañamos con la parte literal que tiene esa expresión. Entonces tendríamos 9c entre 9. Como es una división, podemos simplificar este 9 y este 9 de acá, obteniendo el resultado de c. Esta sería tu respuesta para el ejercicio 4. Según tus alternativas, la alternativa C también. ¿Sí? Entonces, hay que recordar el análisis que hemos hecho. Para que estos términos se sumen y te dé esta respuesta, a más b va a tener que ser igual a 12. Esta igualdad la estamos reemplazando en lo que te está pidiendo el ejercicio, donde a más b es igual a 12, entonces en vez de a más b estamos poniendo 12 más 7c dividido entre 9. 12 más 7c se pueden sumar ya que tienen las mismas partes literales. Eso te va a dar 9c, simplificando los 9 te va a quedar el valor de c. ¿Sí? Este ejercicio ya estaría resuelto y sería la alternativa C. Seguido de eso vamos a resolver el problema 5. Y el problema 5 te está dando algunos datos, ¿no? Te está diciendo que el valor de mx es igual a 3x al cuadrado más 2x más 1. Y el valor de mx es igual a 7x al cuadrado más 2x más 3. Entonces te está pidiendo hallar cuánto va a ser igual el valor de 2x
2mx más 3nx, sabiendo que la suma de todo esto va a ser igual a ax al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Ahí está, eso es lo que te está pidiendo. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar estos valores que ya tenemos ahí en tu guía, estos valores. ¿Sí? Vamos a reemplazar. Entonces vamos a poner que 2 se va a multiplicar con el valor de mx. Y el valor que tiene mx es el siguiente, 3x al cuadrado más 2x más 1. A esto nosotros le vamos a sumar 3nx y el valor de nx es igual a 7x al cuadrado más 2x más 3. Esto va a ser igual a ax al cuadrado más bx más c. ¿Ya está? Entonces acá vamos a multiplicar de forma distributiva. Estos términos se van a multiplicar con cada uno de los que están adentro del paréntesis. ¿Sí? Entonces multiplicando esto vamos a obtener 2 por 3x al cuadrado. Tendríamos entonces 6x al cuadrado. 2 por 2x obtendríamos 4x más 2 por 1 obtendríamos 2. Lo mismo vamos a hacer acá, vamos a multiplicar 3 por 7x al cuadrado, tendríamos 21x al cuadrado, 3 por 2x tendríamos 6x, y 3 por 3 obtendríamos 9. Eso va a ser igual a ax al cuadrado más 7, más bx más c. Seguido de eso vamos a agrupar términos que tengan la misma parte literal, o sea, vamos a sumar este 6 con este 21x al cuadrado. Y 6x al cuadrado más 21x al cuadrado nos daría 27x al cuadrado. ¿Sí? Seguido de eso vamos a agrupar estos términos que también tendrían la misma parte literal y que sería 4x con este 6x. Y 4x más 6x vamos a obtener 10x. Y seguido de esto vamos a agrupar los números o los términos independientes. En este caso sería el 2 y el 9. Y 2 más 9 nos va a dar 11. Que va a ser igual a x al cuadrado más bx más c. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una comparación de valores, vamos a hacerlo respecto al coeficiente. Si acá tenemos x al cuadrado y x al cuadrado, entonces el valor de a sería igual a ese 27 que tenemos ahí. Si acá tenemos x y acá también tenemos x, el valor de b sería a ese 10 que tenemos en el primer miembro. Y este valor de 11 sería igual al valor que tendríamos en c. ¿Sí? Entonces podemos sacar los valores que a va a ser igual a 27, B va a ser igual a 10 y C va a ser igual a 11. Y lo que te está pidiendo el ejercicio es sumar todos estos valores. Entonces vamos a sumar A más B más C. Si nosotros sumamos esto, tendríamos que sumar acá 7 más 1, nos va a dar 8. 4 más 1 más 1 nos daría, 2 más 1 más 1 nos daría 48. Y esta sería tu respuesta para el ejercicio 5. Según tus alternativas, la alternativa D. Entonces, en este ejercicio estamos reemplazando los valores que tenemos de mx y nx. Una vez que reemplazamos acá, tenemos que multiplicar de forma distributiva. Al multiplicar de forma distributiva, desaparecemos los paréntesis que tenemos ahí. Seguido de eso, agrupamos términos que tengan la misma incógnita. Acá tendríamos 6x al cuadrado o 21x al cuadrado. Sumando, tendríamos 27x al cuadrado. Otros términos que tienen la misma parte literal sería 4x más 6x. Sumando, te va a dar 10x. Y seguido de eso, sumaríamos los términos independientes. 2 más 9 nos va a dar 11. Haciendo una comparación de los valores que tenemos en la otra ecuación, concluimos que A es igual a 27, B es igual a 10 y C va a ser igual a 11. La suma de estos tres valores sería igual a 48. Seguido de eso vamos a analizar o vamos a resolver el ejercicio 6. Y el ejercicio 6 te dice relacionar los términos que tenemos en el grupo A con los términos que tenemos en el grupo B.
Entonces eso lo vamos a hacer acá en el Word. Cuando nosotros tenemos dos términos y que se van a sumar, estos términos tienen que tener la misma parte literal. Y para tener la misma parte literal, vamos a relacionar esos términos que están ahí, ¿sí? Entonces, el primero que te está poniendo es el siguiente, te dice a x al cubo y al cubo más 7y x al cubo y al cuadrado. Entonces, si estos términos se van a agrupar, se van a sumar, se van a juntar, nuestro resultado podría ser este término que tenemos en esta parte de acá, como a x al cubo y al cubo, ya que el valor de a podría repetirse en el que tenemos ahí, ¿sí? Y esto lo podemos relacionar ya que van a tener la misma parte literal. Si nosotros tenemos dos términos que tienen la misma parte literal, nuestro resultado podría ser ax al cubo y al cuadrado. Lo mismo vamos a hacer para el otro término. Si acá tenemos x al cuadrado y x al cuadrado, una posible respuesta podría ser este x al cuadrado que tenemos ahí. Sí, esa sería la relación que podríamos tener, ya que todos los términos que están en el conjunto A o en el grupo A tienen la misma variable, que es x al cuadrado. Entonces, una posible respuesta podría ser x al cuadrado. Esto dependería de qué valor va a tener m y qué valor va a tener n. Y para finalizar, podemos ver que tenemos en el tercer ejemplo, tenemos 2x al cubo y al cubo más px al cubo y al cubo. Entonces, si nos analizamos la parte literal, tendríamos x al cubo, y al cubo, x al cubo, y al cubo. Entonces, tu respuesta también tendría que tener la misma parte literal, que sería x al cubo, y al cubo. Entonces, una posible respuesta podría ser el 3x al cubo, y al cubo. Esto va a depender de qué valor vaya a tener el valor de p, ¿sí? Bueno, es así como nosotros hemos relacionado entonces ese conjunto A y el conjunto B. Seguido de eso vamos a resolver el problema 9. El problema 9 que también está ya proyectado ahí en tu guía. Ya está. Y el problema 9 te dice lo siguiente. Tenemos dos términos. El término 1 que viene a ser el siguiente. El término 1 viene a ser 7 por la raíz cuadrada de 6. Y la parte literal es x 2m menos 5. Ya está. Y el término 2 viene a ser 5 raíz cuadrada de 3. Y el exponente es m más 3. Ya está. Si te dice que al sumar estos dos valores vamos a tener raíz de 3. Ya, al sumar estos dos valores vamos a tener ya el valor de ya está. Tendríamos entonces el valor de P por el término 2. Ya está. Entonces, si acá nos dice que vamos a tener el valor del término 2, podríamos tener lo siguiente, ¿no? Podríamos tener igual a este coeficiente de acá. O sea, podríamos tener, en vez del término 2, podríamos reemplazar el valor que tiene este término. O sea, podríamos tener acá 5 raíz de 3 y acá tendríamos x más 3. Ahí lo podríamos reemplazar. Pero nosotros tenemos que hacer el siguiente análisis, ¿no? No es tanto por los coeficientes que puedan tener, sino por las variables. Para que estos dos términos se puedan sumar, estas incógnitas tienen que ser iguales. Y no solamente tienen que ser iguales, porque ya tenemos x y también tenemos x, sino que también los exponentes tienen que ser iguales. A partir de ese análisis, nosotros vamos a sacar la siguiente ecuación. Vamos a sacar que los exponentes que tenga el término 1, que es 2m menos 5,
tiene que ser igual a m más 3, que es el exponente del segundo termo. Solo así se van a poder sumar. Si es que tuvieran diferentes exponentes, no se van a poder operar y no se podría sumar a un solo término, como es el que te da como dato el ejercicio 9. ¿Sí? Entonces vamos a resolver este ejercicio o esta ecuación. Acá tendríamos 2m. Este m tiene un signo positivo, pasaría al otro lado con un signo negativo. Este 3 baja tal y como está. Este 5, como está restando, al otro lado va a pasar sumando. Seguido de eso, la resta de 2m menos m sería m. Y la suma de 3 más 5 sería 8. Ya tenemos el valor de m, que va a ser igual a 8. Pero no te están preguntando sobre el valor de m. El problema te está pidiendo hallar 2m más 1. ¿A qué va a ser igual esa expresión? Entonces, muy sencillo, vamos a reemplazar el valor de 8 en lo que te está pidiendo. Tendríamos acá 2 multiplicado por 8 más 1. 2 por 8 vamos a obtener 16 y 16 más 1 vamos a obtener 17. Este sería tu respuesta para tu ejercicio 9. Según tus alternativas, sería la alternativa C. Entonces, acá parte mucho del análisis de la parte literal. Para que estos se puedan sumar, tienen que tener la misma variable, en este caso es x y x. Y no solamente eso, sino que también tienen que tener la misma o el mismo exponente. Es por eso que hemos igualado estos dos exponentes, hallando el valor de m, que va a ser 8, y esta m lo estamos reemplazando en lo que te pide el ejercicio, que es 2m más 1. 2 por 8, 16, más 1, 17. Esa sería tu respuesta para el ejercicio 9. Y bueno, eso es todo por hoy. A ti te corresponde completar los ejercicios que falten. Y si tienes alguna duda, te sugiero que vuelvas a ver la teoría, revises los ejercicios que hemos resuelto hasta ahora y así vas a poder resolver las dudas que tengas. Y por otro lado, también me puedes dejar o escribir al grupo de WhatsApp que nosotros tenemos. Así que muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.